Decir que es un privilegio para mí poder compartir la palabra con ustedes. Andamos un poco rengo porque ayer estábamos en el campamento de Oliveros y siempre se hace este desafío de los acampantes contra los consejeros. Y ayer nos tocó perder sobre la hora 7-2. Así que, sobre la hora 7-2, así que estamos un poco rengo. La verdad que los chicos vuelan ahora, ya no corren. Así que estamos un poco rengo por eso. Lo que quiero compartir con usted hoy esta mañana es simplemente la cruz de Cristo. Vamos a hablar de la cruz de Cristo. Y pienso que es lo primordial para nuestras vidas. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, la mayor parte del mundo está consciente de que hay un relato o de la crucifixión de Cristo. Sean que crean o no, que es mito, es realidad, básicamente de manera general están conscientes del relato de la crucifixión de Cristo. Es más, ustedes también deben tener gente cercana que a lo mejor no cree en Cristo, pero conoce la historia o el relato de la crucifixión de Cristo. Ahora, el punto es que no sé si están conscientes, de lo que significa la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué significa la cruz de Cristo? ¿Qué significa la resurrección de Cristo? La historia nos dice que unos 30.000 judíos fueron crucificados en tiempo de los romanos. Muchísimas gracias. Como decía, la historia nos cuenta que unos 30.000 judíos fueron crucificados en tiempo de los romanos. Ahora, ¿por qué solo recordamos a uno de ellos? ¿Por qué no tenemos ni siquiera uno de los nombres de esos 30.000 judíos que fueron crucificados? Es más, no tenemos los nombres de los que fueron crucificados uno a cada lado de Cristo. Hasta el día de hoy no son nombrados. ¿Por qué entonces la historia, por decirlo de alguna manera, celebra la resurrección o la muerte de Jesucristo? ¿De qué modo es significativa para nosotros? Bueno, la respuesta a eso obviamente está en la palabra de Dios. Podemos remontarnos al primer libro, Génesis 3:15, y vamos a encontrar una referencia a Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que dice el pasaje, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, haciendo referencia a la cruz de Cristo. Podemos ir a Salmo 22 y tenemos todos los detalles de la cruz. Isaías 53 nos va a hablar del Mesías sufriente. Zacarías 12 nos va a hablar de que fue traspasado en la cruz. Vamos al Nuevo Pacto o al Nuevo Testamento, tenemos a Pablo, a Pedro, a Juan en el libro de Apocalipsis. Si leemos toda la epístola de Hebreos, también vamos a encontrar el significado de la cruz. Y la epístola de Hebreos lo que hace es exaltar a Cristo sobre todas las cosas, mayor que los ángeles, mayor que Moisés. O sea, en simples palabras, si queremos conocer el significado de la cruz, lo podemos encontrar de manera muy clara en la palabra de Dios. Ahora, no obstante, creo que una de las descripciones más maravillosas, por decirlo de alguna manera, del significado de la cruz, que con frecuencia es pasado por alto, se encuentra en Mateo. Y yo le voy a pedir que abran su Biblia en Mateo 27. Vamos a leer 8 versículos, del 45 al 53. Mateo 27, del 45 al 53. ¿Lo tienen? Dice así, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por esta hermosa mañana que nos regalás.
Gracias, Señor, porque podemos contar con un lugar donde nos podemos reunir libremente, Señor, a abrir tu palabra, a estudiarla, a escudriñarla. Pero sobre todas las cosas, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté guiando, Señor. Quita cualquier cosa errónea que haya, Señor, y que realmente vos nos estés hablando, Señor, por medio de la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, junto con la muerte de Jesucristo, según el relato que nosotros leímos hace unos segundos, hay varios milagros. Milagros que ocurren simultáneamente con la muerte de Cristo. Y yo lo tomo de esta manera, los cuales se convierten en el comentario propio de Dios acerca de lo que está pasando en la cruz. Ahora, ¿por qué digo milagro? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un suceso inexplicable, un milagro es un suceso inexplicable, extraordinario o maravilloso que se atribuye a intervención divina. O sea que podemos decir que ocurren varios milagros o varios sucesos sobrenaturales en la muerte de Cristo. Versículo 45. Este va a ser nuestra porción central y después vamos a ir buscando algunos otros versículos más. Pero versículo 45 que leíamos recién dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. No lo busquen, pero Lucas 2, del 9 al 11, nos dice que cuando Cristo nació hubo una gran luz. Jesús mismo dice en Juan 8, yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas. O sea, en el nacimiento, vida, ministerio de Jesús lo vemos asociado con la luz. Pero en su muerte, según esta porción de la Escritura, hay oscuridad. Mateo, Marcos y Lucas, que son conocidos como los evangelios sinópticos, sinóptico porque sin significa ver y sin significa juntos y opsi significa ver. O sea, si nosotros analizamos los evangelios sinópticos podemos encontrar varios detalles que los escritores inspirados pudieron agregar, ¿no? Cada uno desde su punto de vista. Entonces, Marcos, no lo busquen, Marcos 15, 25, se lo leo yo, dice que era la hora tercera cuando le crucificaron. Ahora Mateo nos dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Recordemos que el día de los judíos, el horario, hora tercera eran las 9 de la mañana, hora sexta las 12 del mediodía y la hora novena las 3 de la tarde, ¿no? Sería así. Entonces, desde las 9 de la mañana a las 12, Jesús estuvo expuesto 3 horas a plena luz del día, expuesto en desnudez, tortura, soportando la burla cínica y sarcástica de todos los que pasaban por ahí. Durante esas 3 horas Jesús va a hablar solamente 3 veces. Ustedes lo van a recordar, una es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, a los soldados romanos. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón que estaba a su lado. Y la tercera frase que va a decir el Señor Jesús dice, he aquí tu madre, he aquí tu hijo, a María y a Juan. Pero ahora Mateo nos dice que las siguientes 3 horas comienzan y de manera instantánea se vuelve oscuro sobre la tierra. Algunos estudiosos atribuyen esta oscuridad a una gran nube o quizá un viento que se llama siroco, de ahí viene el nombre del auto, que este viento acumula tanto polvo que hace que el cielo se oscurezca. Sin embargo, si seguimos con esta regla de estudiar la Biblia con los evangelios sinópticos, Lucas 23, 45 dice que el sol se oscureció. La Biblia de las Américas dice que el sol se eclipsó o al eclipsarse el sol. Eso es también porque viene una palabra en griego que es ekleipo. Ahora, esta palabra literalmente significa fracasar. O sea que nosotros podríamos decir que el sol literalmente fracasó o el sol literalmente se apagó. ¿Y por qué decimos esto? Porque no pudo haber sido un eclipse en términos científicos, porque recuerden que en época de la Pascua el sol y la luna se encuentran en extremos opuestos de la Tierra. O sea que el Señor quiso que se oscureciera en ese momento. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el significado? Y ahora sí les voy a pedir que busquen algunos versículos. Isaías 13, 9 al 10, pero que siempre tengan presente el de Mateo. Isaías 13, 9 al 10. Después vamos a buscar Amós 5, 18. Y un tercer versículo va a estar en 2 de Pedro 2, 4. Isaías 13, el 9 al 10. Dice así, he aquí el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores.
Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Amós 5:18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. De nuevo aparece la oscuridad. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, otra vez oscuridad, para ser reservados al juicio. Entonces, si bien el contexto está hablando de otra cosa, a lo largo de las Escrituras encontramos juicio y oscuridad relacionados. Y sea un escritor del Antiguo Testamento, un escritor del Nuevo Testamento, todos ven y resaltan esto, la oscuridad, y lo asocian con el juicio. Es evidente que Dios en su palabra está asociando la oscuridad con el juicio. Entonces, si la salvación es luz, es relacionada con la luz, el juicio de Dios es relacionado con la oscuridad. Volviendo a Mateo 27:45, es claro que Dios con la oscuridad nos está diciendo, este lugar, la cruz de Cristo, es un lugar de juicio. La cruz de Cristo es un lugar de juicio divino. La cruz de Cristo es un lugar para el derramamiento de la ira divina. Es un acto de juicio divino de Dios, y Dios está dando testimonio de esto por medio de esta oscuridad sobrenatural, a plena luz del día. Ahora, hay solo una cosa que Dios juzga, solo una cosa que Dios condena. ¿Qué es? Hay solo una cosa que Dios juzga y Dios condena. El pecado, exactamente, el pecado. Entonces el Señor está diciendo que esto es un juicio en contra del pecado. Por eso esta oscuridad sobrenatural que aparece en Mateo 27:45. Vamos a Mateo 27:46. Dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros creemos en un Dios trino, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por eso al siguiente acontecimiento lo vamos a llamar un tipo extraño de milagro, pero es un milagro en el sentido de que es un acontecimiento sobrenatural, inexplicable, que va más allá del entendimiento humano, ya que Dios se separa de Dios. Dios, el Padre, le da la espalda a Dios, el Hijo. Jesús, en el clímax de llevar el pecado, al término de las 3 horas de la furia de Dios, siendo derramada en su máxima capacidad, va a clamar acerca del hecho de que está separado de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Qué nos quiere decir esto? Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal y no puedes mirar a la iniquidad. Dios le está dando la espalda a Jesús, y al darle la espalda a Cristo, Él comenta acerca de lo que está pasando. Cristo estaba llevando nuestro pecado. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para propósito, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es bueno aclarar esto. Jesús nunca se volvió pecador. La palabra dice, él fue hecho pecado, pero nunca pecó. Una aparente paradoja, ¿no? Ahora, por eso digo que esto es demasiado profundo como para que podamos entender en su totalidad lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Es más, la historia cuenta que Lutero se encerró para estudiar justamente este versículo y cuando salió más confundido de lo que había entrado. Por eso digo que es muy profundo para que nosotros podamos entender esto, pero por lo menos debemos entender la verdad básica. Cuando Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es porque Dios no puede ver el pecado. Entonces el segundo milagro o el segundo suceso sobrenatural es que Dios le da la espalda a Cristo. Resumiendo, los dos primeros sucesos. Antes que nada dijimos que es un acto de juicio que se ve retratado en la oscuridad. ¿Qué es lo que Dios juzga? Dios estaba juzgando el pecado.
¿En dónde estaba el pecado que Dios estaba juzgando? En Cristo. Entonces, comenzamos a aprender acerca de Dios en la cruz. Aprendemos que es un Dios que va a mostrar ira contra el pecado, y Dios es un Dios que es demasiado santo como para ver el pecado. Versículos 47 a 49 de Mateo. Dice, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si Elías viene a librarle. En estos dos versículos nos muestran que la burla del Señor Jesús, la burla que el Señor Jesús tuvo que soportar, fue constante. No le importó, a esta gente no importó estar en esta oscuridad que la Biblia nos relata. Eso no le impidió a ellos seguir con esta tortura. Versículo 50. Y acá hay un tercer milagro, suceso sobrenatural, como ustedes lo quieran llamar. Miren lo que dice. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz. Esta es la quinta vez que va a hablar Jesús, porque dice clamando a gran voz, que literalmente es gritar fuerte. Jesús gritó fuerte. Ahora, es importante que la Biblia aclare que esto fue a gran voz. Todos estos gritos de Jesús en las últimas 3 horas fueron a gran voz, excepto por la afirmación de tengo sed. Pero estos 3 gritos demuestran que Jesús todavía tenía fortaleza física. Él todavía tenía la suficiente fuerza como para gritar a gran voz. Y yo lo veo de esta manera, la razón por la que Jesucristo grita es para demostrar que Él todavía tenía fortaleza física para vivir si quería seguir viviendo. En Juan 19:30 nos va a decir lo que Él gritó. Él grita, consumado es. Y habiendo dicho eso, de acuerdo con Lucas 23:46, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él dijo ambas afirmaciones, y la Biblia lo resalta, a gran voz. Ahora, vamos al libro de Juan. Ahora en el libro de Juan 10, versículos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Dice así, por eso, Jesús va a decir, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, dice. Tengo poder para tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús no solo tuvo el poder de retomar su vida de la tumba, sino que también tuvo el poder de entregar su vida cuando Él quiso. O sea que el tercer milagro es que Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte. Nadie le quitó su vida. Juan nos está diciendo que Él mismo la entregó. Entonces, volvemos a repasar los 3 sucesos. Esto es un juicio. ¿Qué es lo que estaba juzgando Dios? Estaba juzgando el pecado. ¿El pecado dónde estaba? Estaba en el Señor Jesucristo, quien no era ningún otro que Dios mismo, quien controla la vida y la muerte, y Él de manera voluntaria entregó su vida, nadie se la quitó. Vemos la ira de Dios, vemos la santidad de Dios, pero también podemos apreciar el amor de Dios de donde proviene su gracia y su misericordia. Versículo 51. Observemos lo que sucede en el templo en el versículo 51. Dice, y he aquí, esta es una palabra de sorpresa, o sea, sorprendentemente, de manera impresionante, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. Éxodo 26, del 31 al 33, nos da una idea detallada de lo que era el velo, cómo estaba hecho, de qué color era, los dibujos que tenía. Pero ahora hay una razón para esto. Esto no es algo que simplemente sucedió. Dios sigue diciendo algo. La palabra templo aquí no es la palabra general para todo el templo, sino que la palabra es naos, que hace referencia al santuario interior, el lugar santo, el lugar santísimo. Dios había prescrito que debía haber un lugar en el cual Él tenía que morar, en su presencia simbólica. Había un lugar santo, ¿se acuerdan de eso? Había un lugar santo, un velo, adentro estaba el lugar santísimo, el arca,
el propiciatorio, que era la tapa del arca donde se derramaba la sangre. En ese propiciatorio tenían los querubines enfrentados. Entonces, el lugar santísimo representaba la presencia de Dios. Y una vez al año, en el día de la expiación, entraba el sacerdote, levantaba una esquina de la cortina, se metía rápidamente, rociaba la sangre y salía otra vez. Porque el simbolismo ahí era que ningún hombre tenía realmente acceso a Dios. Porque ningún sacrificio realmente jamás había quitado el pecado. Porque ningún animal jamás fue suficiente. Porque nunca nadie podía guardar la ley de Dios, porque la justicia de ningún hombre jamás fue adecuada. Nunca nadie tuvo acceso a Dios. Y eso fue continuamente presentado ante el pueblo mediante el velo del lugar donde Dios moraba. De tal manera que los hombres eran concientizados una y otra vez que no tenían acceso a Dios, porque Dios no puede recibir a pecadores en su presencia. Y debido a que el pecado no había sido enfrentado, no podía haber acceso real a Dios. Entonces, la cortina o el velo mantenía a los hombres lejos de Dios en sentido de intimidad verdadera. Pero cuando Cristo muere, dice que ese velo fue rasgado de arriba hacia abajo, como para que no queden dudas de quién lo hizo. Este símbolo de separación, en el instante que Jesús muere, es rasgado de arriba hacia abajo. Dios lo rasgó. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? En la muerte de Jesucristo, ahí desde ese momento hay acceso total a mi presencia santa. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio por el pecado. Entonces Dios abre sus brazos totalmente y dice, como el escritor de Hebreo lo expresa, versículo 4 y 16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora podemos entrar, por decirlo de alguna manera, corriendo a la presencia de Dios, ya que la separación ha sido quitada en la muerte de Jesucristo, quien ha pagado por tu pecado, quien ha pagado por mi pecado. Ya no hay más separación. ¿Cuál es la gran verdad aquí? La gran verdad es que si la cruz es el lugar de la ira de Dios, si la cruz es el lugar donde Jesús se convirtió en pecado, y esa es la razón por la que Dios le da la espalda a su Hijo, la cruz también es el lugar en el cual un acto voluntario de amor sin paralelos en la historia del universo, Dios en carne humana, lleva los pecados de pecadores indignos. Es todo eso, sí, y también la cruz es el lugar donde la redención fue cumplida y ya no hay más necesidad para la separación. Dios abre el lugar santísimo de su presencia personal a toda persona que se acerca en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo el Padre. Versículo 52 de Mateo. Y esto es llamativo, ¿no? Va a decir algo realmente llamativo. Dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Se abrieron los sepulcros. Eso obviamente puede haber sucedido por este temblor que el Señor está relatando. Pero la siguiente parte no pudo haber sucedido simplemente por el temblor. Dice, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahora la pregunta es, ¿qué salieron de las tumbas? La palabra en griego para cuerpos es sómata, que literalmente significa cuerpo. Esto no son espíritus, esto no es algo etéreo, no son fantasmas, son cuerpos. Esta es una resurrección real. Ahora, ¿qué cuerpos? La Biblia dice muchos cuerpos, no todos, solo seleccionados, quienes eran santos. ¿Quiénes fueron los que resucitaron? ¿Fue una devolución de vida temporal como Lázaro que volvió a morir o fue una resurrección definitiva? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que este es un milagro que solo registra Mateo. Si buscamos en los otros evangelios sinópticos, no está. Solo lo registra Mateo. Pero este milagro también va a apuntar al significado de la muerte de Cristo. La muerte, para el creyente, se describe como un estado de sueño, en el sentido de descanso del cuerpo, pero no de inconsciencia que no permite disfrutar de la presencia del Señor. En Filipenses 1:23 el apóstol Pablo dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo
Decía, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ahora, el sepulcro es el lecho de descanso. De ahí el nombre dado al cementerio, que equivale a dormitorio. De ese descanso fueron despertados por el poder del Señor Jesucristo estas personas. Ahora, ¿quiénes eran? En esto hay diferentes tipos de opiniones, pero creo que es mejor dejar las especulaciones de algo que Dios nos revela en su palabra. Lo indudable que esta resurrección o devolución de vida, cualquiera y como quiera que sea, es señal de la victoria de Jesús sobre la muerte. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, y presten atención a esto, dice, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Vamos a 1 Corintios 15, del 20 al 23, siempre teniendo Mateo como referencia. 1 Corintios 15, del 20 al 23. Recién leíamos, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque personalmente a mí me encanta cómo la Biblia se contesta a sí misma, ¿no? Y el apóstol Pablo en 1 Corintios nos va a revelar un orden de resurrecciones que Dios ha establecido para la resurrección de entre los muertos. 1 Corintios 15, el 20 al 23 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y aquí el versículo 23 da un orden. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo. El primero, en el orden de resurrección, es Cristo, las primicias. Ahora, el término primicias tiene relación con la fiesta anual en la que se presentaba a Dios el primer manojo de frutos que anticipaba la cosecha. Eso está en Levítico 23, del 9 al 11. Entonces, por eso digo que me encanta cómo la Biblia se contesta a sí misma. Porque el versículo 53 aclaraba, después de la resurrección de Él. No se aparecieron hasta después de la resurrección de Cristo. En este sentido, Jesús es la segura esperanza de resurrección de los creyentes. Mateo nos está permitiendo vislumbrar lo que será la gran cosecha de resucitados como consecuencia de la muerte y resurrección del Señor. Dios nos está presentando, Dios nos está comentando, por medio de este relato, por medio de este suceso sobrenatural, la muestra de lo que será un día la gran resurrección de los santos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué vemos en la cruz? Según Mateo 27, 45 al 53, vemos la ira de Dios retratada en oscuridad sobrenatural. Veo la santidad de Dios al darle la espalda a Cristo, que se volvió pecado. Veo la gracia y misericordia de Dios, porque Jesucristo en un acto voluntario de sacrificio personal entrega su vida para redimir. Veo acceso a la presencia de Dios mediante la muerte de Jesucristo, retratado en Mateo por el velo que es rasgado de arriba abajo, el cual representaba separación. Pero también puedo ver la vida eterna, porque la resurrección de estos pocos es la garantía de los muchos que creyeron, que creemos y que van a creer en Él. Y cuando me pongo a pensar en esto y en el significado de la cruz, esto tiene que sacudir mi vida. Esto tiene que mover mi vida. Y muchas veces nos sentimos como que no puedo amar a Dios, como que no puedo apasionarme por Dios. Y lo necesario para amar a Dios es saber que uno ha sido muy perdonado. Por eso, cuidado con esto de pensar, pero yo, el pecador, ¿cómo me puedo acercar a Dios? La conciencia de pecado nos va a aplastar. El Señor ya resolvió el pecado en la cruz de Cristo. ¿Esto quiere decir que puedo vivir como me plazca? No, absolutamente nada más alejado de la realidad. Pero sí tenemos que encontrar la motivación correcta por la cual servimos al Señor.
¿por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué voy a la reunión de jóvenes los sábados? ¿Por qué estoy lleno de actividades dentro de la iglesia? Cuando entiendo la cruz de Cristo, tiene que sacudir mi vida. No quiero extenderme más, pero el Señor Jesús va a citar en Mateo 5, 18 y 19 a Isaías. Y va a decir, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y cuando yo veo este pasaje, encuentro una obediencia externa. Este pueblo de labios me honra, pero encuentro una obediencia externa carente de la motivación correcta, porque dice, su corazón está lejos de mí. Por eso, cuando miro la cruz de Cristo, tiene que sacudir mi vida. Tengo que entender que soy perdonado. Tengo que entender su gracia. Tengo que entender que Dios, a pesar de que éramos enemigos, nos adoptó como sus hijos. Esto tiene que sacudir nuestra vida. Así que le doy gracias a Dios porque me han podido invitar. Espero que se haya entendido. Ruego a Dios que puedan entender la palabra como ha sido tan confrontadora para mí. Oramos. Señor y Dios, gracias por este tiempo, gracias por este momento. Gracias, Señor, como decíamos recién, porque nos permitís abrir tu palabra, escudriñarla, estudiarla, pero sobre todo, Señor, sabemos que vos trabajás a través de ella por medio del Espíritu Santo, Señor. Que realmente sea así, Señor. Que realmente sea así, que realmente podamos encontrar la motivación correcta por la cual te servimos, que no es otra, Señor, y que no la encontramos en otro lugar sino en la cruz de Cristo, Señor. Gracias por tanto, Señor, porque de nosotros, Señor, no puede haber salido nada bueno, Señor. Nosotros no merecemos nada, Señor. Entendemos que nuestras fuerzas son limitadas, Señor. Por eso realmente queremos rendirnos a vos, Señor, y que podamos encontrar esa motivación correcta en la cual podamos amarte y en la cual podamos apasionarnos por vos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, don Nicolás. Les deseamos una buena semana y nos vemos el próximo domingo.